En un despliegue de fuerza sin precedentes y con el firme objetivo de recuperar la tranquilidad de las familias mexicanas, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha ordenado el blindaje inmediato del estado de Sinaloa. Bajo la convicción de que nadie está por encima de la ley, miles de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional se han movilizado hacia la entidad. Esta operación no solo busca reforzar la vigilancia, sino establecer un control total del territorio tras la toma de protesta de la nueva gobernadora interina. Durante la conferencia de prensa matutina, el secretario anunció que se ha montado una estrategia de seguridad integral diseñada para responder con eficacia ante cualquier eventualidad. Los puntos clave de esta misión son: presencia rigurosa, despliegue permanente en zonas estratégicas para disuadir la violencia, inteligencia operativa, trabajo continuo para desarticular a las células delictivas que aún operan en la región, cero impunidad, una investigación profunda sobre los hechos recientes que involucran a la administración saliente. La instrucción es clara: se llegará hasta las últimas consecuencias. No habrá protección para nadie y caerá quien tenga que caer. Omar García Harfuch. Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma su compromiso con el Estado de Derecho. Hoy, la prioridad es Sinaloa. La meta es una nación donde la paz sea el pilar de nuestro futuro. A continuación, cedemos el uso de la palabra a la gobernadora interina del estado de Sinaloa, licenciada Geraldine Bonilla Valverde. Muy buenos días a los medios de comunicación aquí presentes, a los respetables miembros del Consejo de Seguridad Nacional. Saludo con aprecio al secretario Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Saludo con respeto al general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional. De igual forma, saludo al almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina. Asimismo, saludo al general Guillermo Briceño Lovera, comandante de la Guardia Nacional. Sean siempre bienvenidas y bienvenidos a Sinaloa. En mi condición de gobernadora interina del estado, es un alto honor darles la más cordial de las bienvenidas al estado de Sinaloa. Me permito expresarles, además, que asumo mi presencia en este espacio de seguridad nacional y construcción de paz como una distinción personal que me permite compartir con ustedes estrategias y medidas para dar continuidad a las políticas de coordinación y apoyo entre las fuerzas del orden estatal y federales. En nuestro esfuerzo mutuo por seguir avanzando, como lo hemos venido haciendo en la lucha por la paz y la tranquilidad de las y los sinaloenses. Apenas el día sábado, en un acto constitucional, fui embestida como mandataria interina, cuando el Congreso del Estado de Sinaloa aceptó la solicitud de licencia temporal del gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya. Ahí me comprometí ante los representantes del Poder Legislativo local y a la ciudadanía sinaloense a mantener una estrecha coordinación con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y el gobierno federal, no solo para atender la seguridad que las y los sinaloenses merecen, sino también para dar seguimiento puntual a los programas y políticas públicas de la Cuarta Transformación que a nivel nacional encabeza nuestra presidenta. Sé de los retos que me esperan, porque los conozco muy bien. Yo he venido trabajando por Sinaloa en las diversas encomiendas públicas en las que he participado, incluida la más reciente, la Secretaría General de Gobierno. Por ello, y con la seguridad que me brinda esa experiencia, el conocimiento de la realidad de Sinaloa y de los desafíos del gobierno que hoy encabezo, asumo ante ustedes el irrenunciable compromiso de velar minuto a minuto por la seguridad del Estado, como lo hacen este Consejo de Seguridad Nacional y nuestra presidenta.
Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a Sinaloa. Escuchemos el mensaje que dirige el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, licenciado Omar García Harfuch. Muy buenos días, gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. Gobernadora Geraldine Bonilla, buenos días. A las autoridades federales, estatales y municipales que hoy nos acompañan, también muchas gracias. Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum y ante el contexto derivado de la licencia solicitada por el gobernador Rocha, estamos representando aquí al Gabinete de Seguridad, el general secretario, el almirante secretario, el general Briceño y su servidor. Estamos hoy en Sinaloa para enviar un mensaje claro al pueblo de Sinaloa. El gobierno de México está presente, no se va a retirar y seguirá trabajando todos los días por la seguridad de las familias sinaloenses, reforzando las acciones que haya que reforzar y corrigiendo lo que se tenga que corregir. Venimos a garantizar que se mantendrá la coordinación permanente con las autoridades del Estado y que la gobernadora Geraldine tendrá todo el apoyo del gobierno de México. La coordinación permanente con las autoridades del Estado se fortalecerá con los municipios y con todas las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad. Sinaloa tendrá especial atención, presencia territorial, seguimiento diario y acciones firmes para proteger a la población, reducir la violencia y fortalecer la paz. Al concluir esta mañana la reunión del Gabinete de Seguridad, nos trasladamos aquí a Culiacán para encabezar una mesa de seguridad con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, autoridades estatales y municipales. Nuestra presencia tiene un objetivo claro: acompañar a las familias de Sinaloa, fortalecer la coordinación institucional y mantener sin interrupción las acciones del Estado mexicano para construir la paz que Sinaloa merece. Como es de su conocimiento, desde septiembre del 2024 se registró un incremento en la violencia derivado de la disputa entre grupos criminales. Por eso, desde el primer momento, el Gabinete de Seguridad reforzó de manera inmediata y permanente la presencia federal en Sinaloa, incrementó las operaciones y desplegó capacidades de inteligencia, investigación y operación para ubicar, detener y llevar ante la justicia a los generadores de violencia. Construir una paz duradera es el objetivo diario de este Gabinete de Seguridad, y esa paz se construye con trabajo, coordinación, presencia territorial, instituciones fuertes y resultados. Desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha aumentado de manera progresiva el despliegue de las autoridades federales en Sinaloa. Se han reforzado las tareas operativas, se realizan reuniones periódicas de evaluación con autoridades locales y se mantiene diálogo con distintos sectores de la población, algunos encuentros públicos y otros privados. La estrategia implementada en Sinaloa tiene 3 prioridades: reducir la incidencia delictiva, especialmente el homicidio doloso y los delitos de alto impacto; detener a los generadores de violencia, a quienes encabezan, financian y operan las redes criminales que tanto daño le han hecho a este Estado; y tercero, fortalecer a las instituciones que protegen a la población mediante mejoras, capacidades de investigación, inteligencia, prevención y apoyo a la consolidación de la Policía Estatal. Como parte de este esfuerzo, se entregaron 100 patrullas a la Policía Estatal, se capacitaron elementos a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional comisionó personal militar para fortalecer su operación, como más adelante detallará el general secretario. Esto significa más policías, mejor preparados, mejor equipados y respaldados por las instituciones del Estado mexicano. Gracias a esta estrategia y al reforzamiento operativo y táctico, del 1 de octubre del 2024 al 15 de abril del 2026, se han asegurado más de 68 toneladas de droga, incluyendo más de 2 millones de pastillas de fentanilo. Se han asegurado 5.457 armas, más de 1.133.000 cartuchos y 27.000 cargadores. El Ejército y la Marina han inhabilitado 2.183 laboratorios clandestinos. Estos laboratorios ya no producirán metanfetaminas y son millones que dejan de ingresar a las organizaciones criminales. Se han detenido casi 2.400 personas por delitos de alto impacto. Cada detención representa una persona menos generando violencia. Estas detenciones representan la desarticulación progresiva de las estructuras criminales que han generado violencia en Sinaloa.
Son avances firmes, avances contundentes, resultado de la coordinación entre instituciones, del trabajo de inteligencia y de la presencia permanente del Estado mexicano. Pero el resultado de los más importantes para la vida cotidiana de las familias sinaloenses es que se ha logrado una reducción de 44% en los homicidios dolosos desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Falta mucho por hacer. El trabajo todavía no está concluido, solo venimos a reafirmar que el gobierno de México está presente, que no se va a retirar y que seguirá actuando con firmeza, coordinación y responsabilidad. La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es mantener la presencia de todas las instituciones del Estado mexicano en Sinaloa y seguir trabajando todos los días para la pacificación del Estado. Muchas gracias. Enseguida cedemos el uso de la voz al general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo. Buenos días a todas y todos. Adelante, por favor. Bueno, les voy a enseñar la manera en que la Secretaría de Defensa Nacional participa de una manera muy activa con el personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Adelante, por favor. Este es el efectivo que tenemos desplegado en el estado de Sinaloa. 13,300 elementos de las unidades operativas. Regresen, por favor. La anterior. 13,300 elementos. De ellos, 2,732 son efectivos de las fuerzas especiales. Participan con un poco más de 2,000 vehículos, 48 aeronaves. Y específicamente realizan esas operaciones de reconocimientos, detenciones, principalmente de delincuentes, generadores de violencia. También se participa activamente en la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, en la búsqueda y destrucción de laboratorios clandestinos, así como áreas de concentración de sustancias químicas, erradicación de plantíos ilícitos, marihuana, amapola, y esas dos últimas también son muy importantes, apoyo a la Fiscalía del Estado, y se refuerza la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. En base a esas misiones les voy a informar yo cuál es el despliegue que tenemos y los resultados y los lugares específicos en donde se realizan esas operaciones, para cumplir estas misiones. Adelante. En lo que se refiere a la misión de reconocimiento, se llevan a cabo esas misiones en 6 sectores, se dividió el estado en 6 sectores, de norte a sur. Participan 8,480 elementos de unidades operativas, de ellos 1,200 son de fuerzas especiales, 1,228 vehículos, 8 aeronaves. Y por lo que se refiere a Culiacán, esta ciudad se subdividió en 6 áreas. Los resultados son el aseguramiento de poco más de 26 toneladas de droga, con 1,506 detenidos. Adelante. Eso fue con la misión de reconocimiento. Respecto a los detenidos, principalmente en el área de Badiraguato, Culiacán, Mocorito y Escuinapa, se han detenido a 14 delincuentes generadores de violencia. Eso es con inteligencia militar central. Resalta Juan Carlos N., que es el yerno del Mayo Zambada, Mauro N., alias Jando. Él fue encargado del Círculo Interno de Seguridad de Iván Archibaldo, Jorge Ángel N., alias Güerito Canovio, jefe operativo de la facción de los menores, Jorge N., alias Perris. Él falleció en un enfrentamiento con personal del ejército y era el jefe de seguridad de Iván Archibaldo y principal generador de violencia en el estado. En esa importante misión han participado 1,400 elementos de fuerzas especiales con 325 vehículos y 28 aeronaves. Adelante. Respecto a la misión de aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, se aplica en los 20 municipios del estado con esos efectivos.
Sobresale la instalación de un equipo de rayos gamma, de rayos X, y se han asegurado 4.284 armas. De ellas, 1.224 se han destruido, el resto, muchas de ellas, están a disposición del Ministerio Público. Se han asegurado también más de 32.600 cartuchos, 83 granadas. Adelante, por favor. En relación a la búsqueda y localización de laboratorios y áreas de concentración de productos químicos, esta misión se ha aplicado en las áreas de Badiraguato, Culiacán, Cozalá, con 800 efectivos, 32 binomios canófilos, 43 vehículos, y los resultados es que se han localizado 2.107 laboratorios y áreas de concentración. La afectación que se le ha hecho a la delincuencia organizada es que dejaron de obtener recursos por 119.699 millones de pesos. Adelante. En materia de erradicación de plantíos ilícitos, como ustedes bien saben, pues se lleva a cabo en el área serrana de Badiraguato. Participan esos efectivos, ahí sobresalen 12 aeronaves de fumigación aérea, y hay un convenio con SADER, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, muy importante, es que se utiliza un sistema satelital, ERMEX se llama, para la búsqueda y localización de estos plantíos. Los resultados son que se han localizado y distribuido más de 17.500 plantíos, y la afectación a la delincuencia organizada es de poco más de 3.000 millones de pesos. Adelante. En apoyo a las fiscalías para materializar las órdenes técnicas de investigación y de aprehensión, participan 1.200 elementos con 172 vehículos en todo el estado. Los resultados son que se han aplicado 711 órdenes técnicas de investigación y de aprehensión. Adelante. Esto es muy importante. Mediante un convenio que se firmó el año pasado con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa en enero del 2025, ahí se acordó que personal de fuerzas especiales, 123 elementos con adiestramiento especializado, armamento, equipo y vehículos blindados, ametralladores, lanzacohetes, lanzagranadas 40 milímetros, han realizado patrullamientos, explotación de información, operaciones con otras dependencias. En todo el estado se han realizado este tipo de operaciones, y esos son los resultados: 644 personas detenidas, 1.271 armas decomisadas, más de 114,000 municiones aseguradas, 817 artefactos explosivos improvisados, y se han decomisado también 5.919 kilogramos de droga. Otra manera en que la Secretaría de Defensa Nacional apoya a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa es mediante el reclutamiento. Se están aplicando los mismos exámenes de control de confianza, exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, axiológicos al personal de nuevo ingreso. La idea es, inicialmente estamos reclutando 150 elementos. Todos aquellos que pasan esos exámenes y que se están reclutando en el interior de la República de muchas entidades, se les adiestra, también se les proporciona un adiestramiento que le otorgará la Guardia Nacional, y pasarán a incorporarse a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en una unidad específica. También se asignarán mandos, y es una contribución muy importante que también se firmó mediante un convenio con el gobierno del estado de Sinaloa. Adelante, por favor. Este dato es importantísimo. Si observan ustedes estas estadísticas, se darán cuenta cómo ha disminuido los homicidios dolosos en Sinaloa. De octubre del 2024 a abril de este año, de 5.9 homicidios se redujeron a 3.3, es decir, estamos hablando de una disminución en el estado de 44% menos homicidios dolosos. Por lo que se refiere específicamente a la ciudad de Culiacán,
han disminuido en ese mismo periodo de 4.4 a 2.7 homicidios dolosos menos, lo que representa una reducción de 38.6%. Y la misma ENSU, la encuesta de seguridad urbana del INEGI, hizo la comparación del último trimestre del año pasado con el primero de este año y se observa una reducción de casi el 4% de percepción de inseguridad, al pasar de 88.1 al 84.1. Esta es la 14ª vez que vienen los titulares del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, y en varias ocasiones me han preguntado a mí si va a permanecer el personal del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional. Y aprovecho la ocasión también para decirles, ratificarles que no nos vamos a ir. Por supuesto que vamos a seguir trabajando. Si es necesario, vendrá más personal, más equipos de inteligencia, más vehículos, más aeronaves, más plataformas aéreas. El pueblo de Sinaloa debe tener la certeza que cuenta con sus Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Ahora escuchemos el mensaje del almirante secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles. Muy buenos días a todos y a todos. Agradezco la presencia de los medios de comunicación, de las autoridades que nos acompañan. Es importante destacar que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad mantiene una estrategia coordinada en Sinaloa, basada en los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, en ese contexto, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, contribuye con capacidades marítimas, aéreas y terrestres, así como de inteligencia, dentro de la jurisdicción de la Cuarta Región Naval, la cual abarca los estados de Sinaloa y de Nayarit. Este despliegue comprende 15 buques, entre patrullas oceánicas, patrullas costeras, interceptoras, embarcaciones, lo que permite realizar patrullajes de vigilancia marítima, operaciones de interdicción, búsqueda y rescate, escolta a cruceros, vigilancia en el litoral y protección de instalaciones estratégicas. El componente marítimo para Sinaloa es fundamental, ya que muchas de las actividades de las cuales Sinaloa se enriquece tienen que ver con la parte pesquera y con la parte turística en el mar. Sinaloa se encuentra en una posición geoestratégica muy importante por sus litorales. Por ello, mantenemos presencia permanente para auxiliar a la población y protegerla, de tal manera que todas las personas que hagan actividades legales en los litorales mexicanos, sobre todo en los de Sinaloa, deben estar tranquilos porque contarán con la Marina para protegerlos y salvaguardar sus bienes. La siguiente, por favor. En lo que respecta al apoyo específico de seguridad pública en el continente, la Secretaría de Marina mantiene un estado de fuerza de 1,628 elementos con 169 vehículos distribuidos estratégicamente en diferentes zonas del estado. Este despliegue articula tres componentes principales. El primero es una operación denominada Sable, que son operaciones regulares de presencia y de apoyo a la autoridad para disminuir los índices de violencia. La operación Chipagua, que es una operación especial que realizan unidades de operaciones especiales para la captura y neutralización de blancos prioritarios generadores de violencia. Y por último, la Fuerza de Tarea Alacrán, que es una operación especializada en la detección e inhabilitación de laboratorios clandestinos y plantíos de enervantes. En la parte urbana, contamos con el modelo de operación Baluarte, que está establecido principalmente en Mazatlán. Es una estrategia que permite una presencia permanente, mejora los tiempos de respuesta y genera inteligencia. Este modelo materializa la presencia naval donde es más necesaria, mediante puestos navales de seguridad, vigilancia mediante drones, reacciones oportunas, incluso ya estamos implementando el apoyo de motocicletas, reforzado con personal a bordo de vehículos, de tal manera que en las áreas donde exista mayor incidencia delictiva podamos tener un despliegue mucho más efectivo.
La siguiente, por favor. Esas acciones nos han permitido durante este año y medio que lleva la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum detener alrededor de 1,018 personas, generadores de violencia casi todos, aseguramiento de 3 toneladas de cocaína tanto en tierra como en la mar, alrededor de 1 tonelada de marihuana, 38 toneladas de metanfetaminas y uno de los descubrimientos más importantes del país, que han sido 1,100 kilogramos de fentanilo y 4,600 pastillas de fentanilo en Ahome, Sinaloa. Se han habilitado 60 laboratorios clandestinos, se erradicaron 38 plantíos de marihuana, se han asegurado 1,062 vehículos y decomisado más de 241,000 cartuchos, más de 100,000 armas y 5,000 cargadores. La siguiente, por favor. Las operaciones destacadas está el aseguramiento histórico de fentanilo en Guasave, Sinaloa, en octubre del 2024, donde aseguró 1.1 toneladas de fentanilo con 4,000 pastillas de esa sustancia. En Navolato se desmantelaron 6 laboratorios clandestinos, donde se aseguraron casi 5 toneladas de metanfetaminas y 47,500 litros de sustancias químicas. En julio de 2025 se inhabilitaron 2 laboratorios clandestinos donde fueron aseguradas 4.9 toneladas de metanfetaminas. En el recinto portuario de Mazatlán, tanto en septiembre como en noviembre del año pasado, se aseguraron 2 toneladas de metanfetaminas ocultas en doble fondo de vehículos que pretendían pasar hacia Baja California Sur. Y finalmente en Escuinapa se han deshabilitado diferentes campamentos de la delincuencia organizada. Dentro de los aseguramientos o detenciones relevantes podemos mencionar el caso de Pedro N., alias Pichón, identificado como jefe operativo de un grupo delictivo en Guasave y vinculado con actividades de producción y tráfico de drogas sintéticas. Pedro N., alias Sagitario, padre del objetivo anterior, que fue identificado como líder vinculado al grupo de los Beltrán Leiva, detenido a finales de diciembre de 2025. Otro objetivo importante, Israel N., alias Palillo, jefe de plaza con presencia en Quilá, Sinaloa, y generador de violencia vinculado a la producción de drogas sintéticas y supervisor de células delictivas. Finalmente, Daniel N., alias Cubano, operador financiero que facilitaba las operaciones logísticas para sostener estas operaciones delictivas. La siguiente, por favor. En el puerto de Mazatlán, es el puerto más importante de Sinaloa y que es uno de los puntos de entrada de mercancías para nuestro país, y sobre todo es un punto estratégico para lograr el desarrollo de Sinaloa. Con producto de esta estrategia de seguridad, el puerto de Mazatlán ha logrado recuperar el arribo de cruceros, presentando una tendencia sostenida en ascenso. Eso coloca a Mazatlán como uno de los destinos más deseables por las líneas navieras. Logramos el año pasado que se le quitara la alerta por parte de Estados Unidos y Canadá, tanto a Mazatlán como a Ahome. Y en lo que va del año 2026 se han recibido más de 229,000 pasajeros, lo que deja una derrama económica de alrededor de 361 millones de pesos. Con estas acciones se refrenda el compromiso con la ciudadanía para preservar la seguridad, pero sobre todo garantizar la actividad económica en el puerto de Mazatlán. La siguiente, por favor. Finalmente, es importante patenizarle a los ciudadanos de Sinaloa que no tengan duda. La Secretaría de Marina mantiene y mantendrá un compromiso firme con Sinaloa, con la población. También cabe precisar que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Estado mexicano, las Fuerzas Armadas permanecerán en el Estado de Sinaloa para apoyar en recuperar la paz. Seguiremos manteniendo el esfuerzo en coordinación con todo el Gabinete de Seguridad para respaldar al pueblo sinaloense. Como resultado de la estrategia implementada, Mazatlán hoy se consolida como uno de los puertos más importantes del país, tanto en movimiento de carga como en movimiento de pasajeros, y por ello los miembros de la Marina continuaremos cumpliendo nuestra responsabilidad con disciplina, coordinación y vocación de servicio. Muchas gracias. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas con la pregunta de Marcos Vizcarra de El País. Esta pregunta es para el secretario Omar García Harfuch. Son dos cosas, secretario. La primera va en torno hoy en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum anunciaba que se le dio seguridad federal al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Ella mencionaba que hubo una evaluación
y que por la situación. Nos gustaría ahondar un poco más sobre cuál fue la evaluación que se tomó, cuál fue la situación a la que se refiere la presidenta y en qué consta esta protección que se le brinda al gobernador electo. Y el segundo punto es, ahorita mencionaban algunas estadísticas, sin embargo en los últimos días hemos visto un incremento de la violencia en Sinaloa, particularmente en Culiacán. Hablamos de ayer, por ejemplo, más de 9 personas asesinadas, antier 4, anteantier otras 9 personas asesinadas, y así hemos tenido estos días este ritmo en Culiacán y en otros municipios. Preguntarle a qué deben ustedes este incremento de la violencia, que incluso es antes desde el anuncio del gobierno de Estados Unidos sobre esas acusaciones. Y por último, secretario, y ahora sí nada más abusando en esto, es si ustedes tienen alguna sospecha sobre el gobernador Rubén Rocha Moya, particularmente el gobierno mexicano, el gabinete de seguridad tiene alguna sospecha, y si ya la tenían antes, ¿por qué no se hizo algo al respecto con estas más de 14 o estas 14 reuniones del gabinete de seguridad? Gracias. Primero, sobre la seguridad. El Servicio de Protección Federal, que pertenece a la Secretaría de Seguridad, hace evaluaciones de riesgo constantemente de diferentes funcionarios. Algunos gobernadores o exgobernadores, cuando salen, solicitan medidas de seguridad. En este caso, no fue una solicitud, sino se recomendó también que tuviera un cuerpo de seguridad. No es ningún dispositivo grande, son pocos elementos, se lo detallo no sabría decirle, pero se lo detallo con todo gusto. Y normalmente, de todos modos, cuántas escoltas se asignan, pues es de manera confidencial. ¿Cuál es esa situación de que vive el gobernador particularmente, y en qué se diferencia incluso sobre el resto de la ciudadanía? Es un exfuncionario, y normalmente, al ser, pues, como usted bien lo ha mencionado, al ser Sinaloa también un estado donde ha habido hechos violentos, pues lo que se considera es que tenga escolta. ¿Temen entonces que pueda ser atacado el gobernador con licencia? No tenemos ningún indicio ni ningún dato de que pueda ser atacado, o siquiera de que tenga alguna amenaza. Sobre los repuntes de violencia. Sí, como lo mencioné en el mensaje inicial, no es un trabajo terminado. Así como hemos tenido días en Sinaloa con 0 homicidios, ha habido días muy lamentables como el que usted mencionó, que fueron 9, fueron un doble en Mazatlán, me parece, fueron en Mazatlán, otro en Nabolato, y el resto fueron 6 en Culiacán. Entonces, cada uno de los homicidios, precisamente hoy, se analizaron en el gabinete en la mañana. Algunos, la gran mayoría, estuvieron relacionados con narcomenudeo, que lo estamos trabajando también ya con apoyo de la Fiscalía General de la República. Si bien no hemos detectado un repunte de violencia por la licencia solicitada del gobernador, de todos modos, como lo dijo el general y el almirante secretario, pues está haciendo un reforzamiento y una evaluación de la situación permanente del Estado. Secretario, uno de esos homicidios en días recientes fue el del secretario general o el presidente, pues, del sindicato del Ayuntamiento de Culiacán. Así es. ¿Se tiene algún indicio al respecto? Ya estamos apoyando a la Fiscalía General a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa. También tenemos intervención sobre ese caso, y en cuanto tengamos avances, por supuesto, se lo presentamos. Por supuesto que nosotros no teníamos ningún indicio. Llevamos desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, como ya lo dijeron mis compañeros del gabinete, pues los resultados, las detenciones, y nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del gobierno del Estado para continuar o realizar las operaciones que les presentamos. Gracias. Continuamos con la pregunta de Jesús Verdugo de Noroeste. Buenos días. La pregunta es para secretario de Seguridad. Secretario, primero, el estatus legal del gobernador con licencia Rubén Rocha, ¿cuál es? El estatus del fuero, si está en México o está, ya lo mencionaba con Marco Vizcarra, en alguna especie de dispositivo de seguridad en Sinaloa o en alguna parte de México. Y la otra, el tema con los otros implicados, son cerca de 9 funcionarios. ¿Cuál es el estatus de cada uno de ellos? Porque hay unos que no han pedido licencia, y saber si también solicitaron seguridad. Y por último, son 2 preguntas nada más. ¿Hay alguna estrategia específica de captura de objetivos prioritarios actual en Sinaloa? Porque hemos visto un incremento de la presencia de elementos, sobre todo de fuerzas especiales en las calles. Vemos convoys con elementos del CFE que están transitando en zonas residenciales que no habíamos visto antes.
Sobre el estatus legal, como ya lo dijo la Fiscalía General de la República, ellos ya iniciaron su investigación, determinarán en su momento exactamente cuál es la situación o si hay elementos de investigación. De eso creo que la Fiscalía General de la República lo ha anunciado e informado con toda claridad. Sobre la estrategia de seguridad de blancos prioritarios, son los blancos que ustedes han visto que se han ido deteniendo, como ya los mencionó algunos el general secretario. Hay un reforzamiento permanente, pero sin embargo las fuerzas especiales del Ejército o de Marina han estado desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que hizo el primer reforzamiento, bueno, desde antes, me refiero al reforzamiento ya en esta administración. Sí, secretario, para precisar rápidamente, tiene fuero el gobernador y los otros funcionarios, ¿cuál es el estatus? Y lo otro, han habido 2 operativos importantes en Sinaloa últimamente, en el Álamo 1 y otro en el Triángulo Dorado, en la zona de Tamazula y Badiraguato. Esos 2 no tuvieron los resultados esperados. ¿Es parte de las estrategias que menciona? Sí, tuvimos un muy buen resultado ahí por parte del Ejército. Fueron 10 detenidos, en el que usted comenta, y se aseguraron personas relevantes, armamento, se protegió a la población, y las personas que fueron detenidas, 2 de ellos son relevantes, que están aportando información a las carpetas de investigación. Sobre el estatus, lo que tengo entendido, ya lo precisará la Fiscalía General de la República, quien tiene fuero es un senador, los demás no. El gobernador, al dejar el cargo, pues no tiene fuero. Hasta donde tengo entendido no, pero preferiría que lo especificara la Fiscalía General de la República. No han pedido seguridad nadie. Continuamos con la pregunta de Manuel Espino de El Universal. Secretario, igual, ustedes como Gabinete de Seguridad no han sido solicitada información adicional a la que ya se conoce por parte del gobierno de los Estados Unidos referente a las acusaciones que hay contra el exgobernador o el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Por nuestra parte no, la solicitud la hizo la Secretaría, se hizo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la Secretaría de Relaciones Exteriores se lo comunicó de inmediato a la Fiscalía, como lo informó la propia Fiscalía. Y respecto a los bienes que el mismo gobierno de los Estados Unidos está investigando para iniciar un proceso de decomiso en cuanto a que estén relacionados con actividades ilícitas o vinculadas a las acusaciones que se les hacen, ¿no se les han requerido información a la UIP o a ustedes por parte de nosotros? No, pero tengo entendido que la propia Fiscalía General de la República, en base a todo el requerimiento que viene, que le dio la Secretaría de Relaciones Exteriores, tienen que hacer, como ya lo informaron, una investigación oficial y formal. Y finalmente preguntarle entonces, como ya dice que menciona usted o confirma que el señor Rubén Rocha Moya cuenta con un equipo de seguridad personal, entonces eso significa que él está aquí, que sigue en México y que no o bueno, en Sinaloa. Hasta donde tengo entendido sigue aquí en Sinaloa, sinceramente no tengo conocimiento, pero tengo entendido que está aquí en Sinaloa. Respecto al senador Insunza, que también aparece como señalado en esta acusación, ¿ustedes le han brindado seguridad o al respecto no han? Ninguno. Gracias. Continuamos con la pregunta de Cindy Beltrán de Panorama Sinaloa. Si hay algún ajuste, algún cambio, o estaremos viendo la llegada de más elementos, ya sea de seguridad pública federal o bien del ejército en los próximos días, o se van a mantener exactamente con la misma estrategia. Como ahorita hace unos minutos el general secretario y el almirante secretario fueron muy claros, si se llegara a requerir más elementos o más tropas o más recursos, inmediatamente se enviarían. Ahorita hay personal suficiente, hay personal, como ya lo mencionó compañeros, se están haciendo operaciones de alto impacto todas las semanas, algunas más notorias que otras, pero el Gabinete de Seguridad, y es lo que tiene que saber la ciudadanía de Sinaloa, el Gabinete de Seguridad todos los días, los miles de hombres y mujeres que están aquí en Sinaloa están trabajando para detener a generadores de violencia o disminuir los delitos. Si se llegara a requerir, inmediatamente llegarían más. Finalizamos preguntas y respuestas y de esta manera concluimos conferencia de prensa. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días.